Bueno, sin dudas, la decisión de levantar o no levantar la cuarentena, de flexibilizar el aislamiento social preventivo y obligatorio, va ligado a otras cuestiones y tienen que ver no solo al diagnóstico sanitario, sino además a las presiones que se están dando desde el ámbito de la economía, que ha quedado prácticamente paralizada a lo largo de este mes. Vamos a hablar del tema y vamos a sumar al análisis a Roberto Tafani, a nuestro compañero. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Bueno, gusto. Yo no te visualizo a vos. Aquí te estamos recibiendo perfectamente, Roberto. Perfecto. Lo planteábamos antes, ¿flexibilizar o no flexibilizar la cuarentena? ¿Levantar o no levantar la cuarentena? ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Que sí, que hay que flexibilizar, porque nosotros tenemos una economía que tenía problemas de oferta en función de la presión impositiva que había, la gran cantidad de congestión que había en el mercado crediticio para el sector privado, que eso iba todo para el sector público. O sea, la economía estaba en estagflación ha estado durante 7 años que no crecemos. Ahora, lo que ha venido a ocurrir es que se ha instalado sobre eso una crisis que es diferente, es una crisis de la lógica del capital que viene derivada de la relación simbiótica entre el hombre y la naturaleza. Es decir, apareció este virus y entonces lo que se produce es un parate de la economía. ¿Por qué digo que es una crisis de la lógica del capital? Porque el concepto de capital es valor en movimiento. El dinero es una expresión imperfecta del valor, o sea, es dinero en movimiento. El concepto de capital significa básicamente eso: fluidez, aceleración, movimiento, rotación, circulación. Y acá lo que hay, se ha paralizado completamente la circulación. Antes había estancamiento y ese estancamiento se producía, pero no se crecía. Pero lo que hay que entender es que la circulación en sentido lógico es previo a la reproducción, o sea, es previo al estancamiento o al crecimiento. Al interrumpirse la circulación, entonces se instala una crisis gravísima, y esa crisis gravísima significa que 600.000 pymes, que son prácticamente el 99% de las empresas en Argentina, pueden entrar rápidamente en quiebra, porque no muchas de ellas tienen reservas técnicas para sobrevivir tanto tiempo. O sea que acá lo que está en juego claramente es una situación donde la economía puede entrar en un colapso gravísimo a corto plazo si esto no se arregla, ¿no? El presidente fue claro cuando anunció la extensión de la cuarentena hace algunos días y dijo, entre una vida y la economía, siempre voy a priorizar la vida, palabras más, palabras menos, habló de esa cuestión. Hay quienes dicen también que levantar la cuarentena o flexibilizar la cuarentena y hacer que los trabajadores todos vuelvan a trabajar podría derivar en una situación aún peor que la que tenemos hoy, porque podría promover mayor cantidad de contagios, el colapso sanitario y también consecuencias económicas para las empresas que están deseosas de volver a trabajar y que hoy no lo están pudiendo hacer. ¿Cuál es el peor panorama? La tasa de contagio es casi inevitable, porque vos tenés que cada persona contagia por cada ciclo semanal a 2,3 personas. Si vos, para llegar a la población total del mundo, tenés que elevar 2,3 más o menos a la 36. O sea que nosotros acá en 8 meses tendríamos la población mundial contagiada. Lo que se trata de hacer es bajar un poquito eso, pero no detener el proceso. Ese es el primer tema. El segundo tema es que si nosotros vamos a estar contagiados, eso no significa que se va a producir una catástrofe de muertes. De hecho, la tasa de letalidad es bajísima. En tercer lugar, yo no entiendo por qué se ha generado toda esta psicosis, cuando en mi propio ciclo vital, por ejemplo, yo ya he visto la pandemia de 1957, he visto la crisis de 1968, he visto la del 2009. En el caso de 1968 murieron entre 1 y 4 millones de personas en el mundo. En el caso del 2009 fue entre 50.000 y 150.000. Así que lo que uno se pregunta es, ¿por qué esta desesperación que se ha generado, esta psicosis, este miedo a la muerte? Ahora, comparemos con algunos números. Cuando vos miras los accidentes de tránsito en Argentina, son 19 muertes por día. Esto significa que si yo tengo 19 muertes por día, tengo 570 al mes, tengo 6.800 y pico por año. Además de tener 19 muertes por día, es decir, que las muertes por el coronavirus
todavía no serían 3 días de accidentes de tránsito, que como ha cambiado el estilo de vida, seguramente no se han producido. O sea que en términos del stock de vida y de años de vida ganada, este cambio en el estilo de vida que ha generado la cuarentena ha sumado años de vida a la población argentina. A eso sumémosle los 330 más o menos secuelados que quedan por día, porque son 120.000 por año en accidentes. Repito, son 330 heridos, muchos de los cuales son graves, que por día que tampoco ocurren. Entonces yo digo, ¿por qué los medios no van al hospital de urgencia todos los días a ver cuando entran todos estos chicos estrolados, uno tras otro, uno tras otro? ¿Qué pasa que nos hemos vuelto locos con esto? Ahora, lo que yo estoy diciendo entonces es que en términos de años de vida ganada, la población argentina, con el cambio del estilo de vida y la cuarentena, ha sumado años de vida, ha sumado menos heridos, hemos congestionado menos los servicios de agudo, por ejemplo, en todos los lados. Así que hay que repensar un poco esto. ¿Por qué no pensamos un poquito en el hambre? Las cifras de la Organización Mundial de la Salud dicen que de la ONU pueden morir 100 millones de personas al año de hambre. ¿Saben cuánto esto significa por minuto? 190. ¿Saben cuánto? Entonces, esto significa, si uno lo pone en términos de segundos, las muertes por coronavirus en Argentina no han sido mucho más que unos pocos segundos de lo que se han muerto de hambre en el mundo. ¿Y quién se preocupa por el hambre en el mundo, digamos? ¿Quién se preocupa por los accidentes de tránsito? Entonces viene y te dice, no, Roberto, pero lo que pasa es que si vos vas manejando tu auto estás en control. Mentira, no estás en control nada, porque acá en Argentina, con la inconducta que tenemos, con el no respeto a la ley, la gente maneja borracha. Mentira, porque uno sabe que la percepción de la retina es un cuarto de segundo de demora, entonces por eso nos atropellamos las liebres y los perros en la ruta, porque no los alcanzamos a ver, el accidente está. Entonces yo digo, me parece que hay que tener cuidado con esto, porque vamos a llevar a la economía a una crisis brutal si esto no se hace. Acá hay que hacer una cuarentena mucho más selectiva, hay que cuidar a las personas grandes, pero lo que el presidente tiene que darnos cuenta a nosotros hoy es, si yo digo que 2,3 elevado a la 36 nos da el contagio de la población del mundo, lo que estamos acá es ganando tiempo para que salga alguna vacuna, para que salga el remedio y simplemente para equipar los servicios de salud de lo que de otra forma va a ocurrir. Ahora, nos dicen, bueno, tenemos camas de hotelería. No nos sirve, señor, eso, porque la cuarentena selectiva tiene que ser para nosotros, los mayores de 60 años. Y cuando vayamos, yo no quiero que me den hotelería, quiero que me den el respirador. Claro. Entonces, y no nos están dando cuenta de eso. No hay mucha propaganda con las cámaras con las camas de Moyano, pero entonces ese es el punto. Me parece Roberto, que queremos tapar el sol con las manos. Sí. Bueno, te vamos a seguir convocando para analizar estas cuestiones y me interesa un punto que lo vamos a analizar en otro telediario, pero ¿de qué manera se puede hacer una salida selectiva de la cuarentena o se puede ir flexibilizando de manera selectiva? Pero lo dejamos planteado para analizarlo en próximas ediciones. Bueno, cómo no, muchas gracias por llamar. Un abrazo grande a todos. Gracias, Roberto. Gusto de tenerte con nosotros. Chao.